Cuando asistimos a una consulta médica, la primera parte de la interacción que se produce entre el profesional y el paciente se llama entrevista clínica y tiene ciertas características técnicas que es importante que conozcamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. JP y hoy día vamos a hablar de la entrevista clínica orientada hacia la ginecología. Entonces, la entrevista clínica, la historia clínica o la anamnesis es un acto comunicativo que ocurre entre un profesional del área de la salud y una persona que acude con cierto motivo de consulta en particular. Dependiendo del motivo de consulta por el cual se acerca una persona a una atención de salud, es cómo vamos a orientar esta entrevista clínica. Por ejemplo, uno de los motivos de consulta más frecuente es el control médico. En ginecología, específicamente el control ginecológico anual es un motivo de consulta muy frecuente. Y cuando una mujer consulta con esta motivación, sabemos que la orientación de nuestra entrevista tiene que ir principalmente al contexto de esa persona, porque con el contexto vamos a poder saber si es que va a ser necesario algunas características especiales del examen físico, algunos exámenes de laboratorio o exámenes de imagenología. Por ejemplo, dependiendo de la edad de la persona, hay exámenes que corresponde solicitar y otros que no. Dependiendo de si hay inicio de actividad sexual o no, también hay algunos exámenes que se pueden solicitar o no, por lo tanto es principalmente contextualizar. A diferencia de lo que ocurre en el motivo de consulta patológico, o sea, una dolencia, un malestar, un síntoma, en donde vamos a tener que poner mucho más énfasis en aquella razón por la cual decidió consultar y el contexto, si bien va a aportar información, tenemos que relegarlo un poquito a una forma secundaria durante la entrevista para que la persona se dé cuenta que le estamos dando la máxima importancia posible a su motivo de consulta. Ahora, la entrevista tiene que incluir varios elementos técnicos, ¿ya? Y uno de esos elementos primero es que tiene que tener una estructura definida. Esa estructura no siempre debe ser igual. Si buscamos distinta literatura vamos a encontrar distintas alternativas para realizarla, pero la verdad es que cada profesional le da su toque especial. Ahora, esta estructura además tiene que ir acompañada siempre de una formalidad. No tenemos que olvidar que estamos en un ambiente en donde hay una persona que solicita apoyo de un profesional que tiene conocimientos con los cuales va a poder ayudar, por lo tanto es un acto formal que no debe perder ciertas características del lenguaje, por ejemplo, y de la forma del trato, pero también junto con esa formalidad hay que tratar de generar un ambiente de confianza, porque a veces muchas de las preguntas que se hacen en este contexto son muy íntimas, sobre todo en ginecología, en donde hay que dar la libertad para que pueda explicar algunos síntomas que pueden ser incluso generar vergüenza. Por lo tanto, si logramos ese equilibrio, vamos a estar generando parte de este arte de la entrevista clínica. Entonces, como les decía, uno puede explorar distintas opciones de cómo orientar esta entrevista clínica. Yo hoy día les voy a contar sobre la forma en la que yo realizo la entrevista clínica, después de haber estudiado la estructura, después de haber hecho mucho ensayo y error con mis pacientes. Hoy día yo tengo una estructura en particular que me acomoda, que incluye todos los elementos que son importantes y que además me permite generar ese ambiente de confianza. Para comenzar, por supuesto, habitualmente comienzo con un saludo en donde converso algo trivial, ofrezco el asiento y me presento. Una vez que terminado esa primera parte, que a veces son muy poquitos segundos, comienzo la entrevista con la siguiente pregunta: ¿en qué puedo ayudarte? Esa pregunta a mí me permite que la persona que está frente a mí me diga claramente cuál es la razón por la cual decidió consultar. Y ahí me puede decir, no, sabe, vengo a un control médico porque mi último control fue hace un año atrás, así que quiero actualizar mi información. Otra persona puede decirme, no, en realidad vengo por un motivo patológico. Entonces esta pregunta me permite irme directo a la razón por la cual esta persona está consultando. Y yo comienzo por esta parte. ¿Por qué les digo que esta es mi forma? Porque hay otras estructuras en las cuales ustedes pueden partir por el contexto. Empezar a preguntar primero por antecedentes generales y después al final preguntar por el motivo de consulta. Eso no está mal, simplemente es diferente y hay personas que se sienten muy cómodos orientándolo de esa manera. Ahora, ¿cuáles son las posibles respuestas? Solo puedo dar algunos ejemplos. Una posible respuesta es que vengo por mi primer control de rutina. Si esa es la respuesta, la verdad es que inmediatamente uno entiende que hay que tratar de contextualizar, ver
cuál es la situación en particular de esa persona para ver de qué manera podemos hacer el control lo más eficiente posible. Ahora, si el motivo es patológico, por ejemplo, vengo porque he tenido cambios en la menstruación los últimos meses, ya un motivo de consulta también muy frecuente. Yo sé que en esta primera parte tengo que irme muy directamente a preguntar cuáles son esos cambios. Cantidad, frecuencia, regularidad, síntomas asociados, de manera de darle la máxima relevancia posible. Y una vez que tengo acabado ese análisis en términos de preguntas y respuestas, voy a continuar con la siguiente parte. O también otro motivo de consulta frecuente es el uso de anticoncepción, ya sea porque quiere iniciar el uso de anticoncepción o quiere utilizar algún cambio a raíz de algún síntoma desagradable. En ese caso yo sé que mi orientación de entrevista va a ir principalmente hacia la vida sexual, cómo está realizando sus cuidados de anticoncepción, sus cuidados de prevención de infecciones de transmisión sexual y de esa manera orientar lo mejor posible. Entonces, esta primera parte se llama anamnesis próxima. Ese es el nombre formal. Y tiene el objetivo de hacerlo al principio, de dar la máxima importancia posible al motivo de consulta. Por lo menos en mi práctica me ha demostrado que cuando uno le da la máxima importancia posible a ese motivo de consulta, las personas empiezan a entregar después con mucha facilidad el resto de los antecedentes. Una vez que hemos terminado esa parte, viene la contextualización, o sea, ya sabemos lo que le está ocurriendo, queremos saber en qué persona está ocurriendo esto. Y para saber eso viene la siguiente parte. Y esa siguiente parte yo también la inicio con una frase clásica, que es, ahora que ya sé la razón por la que consultaste, ya tengo claro más o menos lo que te está pasando, te voy a hacer algunas preguntas para conocerte un poco mejor. En el fondo es dar a entender que ahora sí va a empezar un poco más parecido a un interrogatorio, en donde voy a necesitar preguntar varias cosas y así voy a poder darle contexto a su situación. Esta parte se llama anamnesis remota. Y aquí parece de toda lógica partir con la identificación. Por supuesto, el nombre completo y algún número de identificación que nos permita, por ejemplo, hacer un registro en una ficha, ya sea análoga o digital como se hace actualmente. Ahí siempre hay que preguntar, ojalá nombre completo y el tipo de registro va a ser en el país en el que estemos. En Chile nosotros utilizamos habitualmente el RUT, que es el que está en el carnet de identidad. La edad es otro antecedente tremendamente importante a la hora de una entrevista clínica, porque dependiendo del grupo etario en el que esté la persona, hay algunos síntomas o signos que van a tener más o menos relevancia, o por ejemplo en el control hay cosas que corresponde hacer o que no corresponde hacer dependiendo de la edad, e incluso en los estudios que uno realiza o en el tratamiento, esto va a influir directamente. Por lo tanto, la edad es un dato tremendamente relevante. Así también la actividad laboral. La actividad laboral que desarrolla una mujer es importante para varios contextos. Solo por dar algunos ejemplos, por ejemplo, en casos de infertilidad, si hay, por ejemplo, algún trabajo con exposición a tóxicos, es importante discutir aquello para ver si es que se puede hacer algún tipo de cambio que vaya en beneficio de la fertilidad. O, por ejemplo, el tipo de trabajo que realiza una mujer en su etapa de embarazo, ya sea el trabajo en turnos o trabajo pesado, que pudiera significar alguna complicación para el embarazo. Por lo tanto, algo que siempre debe preguntarse y registrarse. El sistema de salud, ¿cuál es la forma en la cual se atiende desde el punto de vista administrativo? Puede ser servicio público o servicio privado. ¿Por qué es importante que preguntemos eso? Porque a veces vamos a poder aconsejar acerca de algunas prestaciones que tienen algunas garantías especiales o tienen priorización dependiendo del tipo de sistema de salud en que se atienden, o incluso pueden tener garantías económicas, facilidades de pago o incluso gratuidad. Por lo tanto, debiéramos preguntarlo siempre en esta primera parte. Y finalmente, en esta primera ronda de preguntas, el contacto es un dato tremendamente importante. Un correo electrónico, un teléfono celular, es fundamental dejarlo como registro porque si es que llegamos a tener algún dato de información relevante que entregar a esta persona después de que ha terminado la consulta, por ejemplo, un examen alterado o algún cambio de tratamiento, es importante que tengamos alguna forma expedita de comunicación. Cuando ya hemos terminado esta parte de identificación, continuamos con los antecedentes médicos. Y ahí empiezan las preguntas ya dirigidamente a lo que tiene que ver con el ámbito de salud. Yo en particular comienzo con la paridad, que quiere decir con el número de embarazos y de nacimientos que ha tenido en la vida. Y para eso hay distintas formas de registrarlo. Una de las más conocidas y más universales es la fórmula obstétrica, en donde se registra en una fórmula que es GPA, gestaciones, partos y abortos, con un número.
Por ejemplo, una mujer que ha tenido un solo embarazo con un nacimiento tiene un G1P1A0. Y de esa manera, cualquier persona que visualice esa fórmula lo va a identificar. Ahora, esto en particular lo vamos a conversar con más detalle en un video posterior. Junto con eso, aparte del antecedente de la gestación y el parto, también hay que preguntar por los antecedentes en particulares de cada embarazo. Si hubo patologías, si hubo complicaciones y cuál fue la vía del nacimiento. Si fue un parto vaginal, si fue una cesárea, si hubo complicaciones en el parto vaginal o en la cesárea y si fue una cesárea, cuál fue la causa médica para ella. En caso de los abortos, de las pérdidas gestacionales, de las muertes gestacionales, identificar bien la edad gestacional, cuándo ocurrió, si es que hubo alguna intervención para poder resolverla de mejor manera y si se identificó alguna causa probable. A continuación, continúo con la vida sexual. Y este es un tema siempre complejo de abordar, porque son preguntas a veces muy íntimas. Tiene que ver si es que hay actividad sexual actualmente. La edad de inicio de la vida sexual también es importante, entendiendo que, por ejemplo, mientras más precoz el inicio de vida sexual, más riesgo hay de presentar infecciones de transmisión sexual. El número de parejas sexuales también, porque sabemos que a mayor número de parejas sexuales hay mayor riesgo y en ese contexto, por ejemplo, a una persona que tiene un mayor número de parejas sexuales sin protección, por ejemplo, debiera ser necesario un estudio de infección de transmisión sexual un poquito más específico. En esta misma línea, continuamos preguntando por los métodos de planificación familiar. Y ahí una pregunta que yo habitualmente hago es, ¿cómo van los planes de embarazo? Algunas personas te van a decir, no, ningún plan de embarazo, pero yo me estoy cuidando. Y ahí empezamos a preguntar, ¿con qué te estás cuidando? ¿Qué método anticonceptivo usas? Tratamos de orientar y preguntar si se está usando correctamente, tratar de dar algún consejo y ver si es que hay alguna falla que podemos mejorar y también buscar síntomas asociados que podrían ser secundarios al uso de ese método anticonceptivo. Y si es que hay planes de embarazo, también si alguien te dice, no, en realidad por el momento no, pero sí en un año más, aprovechamos de hacer una consejería preconcepcional. La citología cervical o el Papa Nicolau o también conocido PAP es una herramienta de tamizaje de cáncer cervicuterino tremendamente relevante. Ya tiene un grupo etario en particular en el que se realiza, que en Chile es desde los 25 años en adelante. Sin embargo, también tiene algunos beneficios en mujeres que han iniciado, por ejemplo, una vida sexual muy precoz. También podría tomarse antes de los 25 años y también tendría algún beneficio. Ahora, hay mujeres también en que no corresponde tomarlo, tiene una frecuencia que también es recomendada dependiendo de cada paciente y por lo tanto es una pregunta que hay que hacer. Si es que lo tiene tomado, si es que corresponde actualizarlo y si alguna vez ha tenido algún resultado anormal. Los antecedentes familiares. Este tema igual es importante sobre todo porque hoy día sabemos que hay enfermedades crónicas no transmisibles que si bien tienen un impacto desde el ambiente que es muy importante, también tienen un impacto genético que puede ser relevante. Por ejemplo, la presencia de hipertensión, de diabetes, de alteraciones del colesterol. Esas patologías es bueno preguntarlas si es que están en la familia directa o en familia un poco más alejada. También, por ejemplo, en algunos cánceres como el cáncer de mama, en donde si lo identificamos en la familia directa, específicamente en la línea materna, puede significar que esa mujer tenga que hacerse estudios que en otro contexto no le correspondería. Por lo tanto, esta parte también es tremendamente importante. Los antecedentes personales, y ahí son varias las preguntas que hacemos para seguir dando contexto. Enfermedades actuales. ¿Por qué las enfermedades actuales? Porque hay patologías que pueden afectar una dolencia en particular y que a lo mejor le estamos dando una orientación distinta cuando a lo mejor se trata de una patología actual que pudiera estar descompensada. Habitualmente, por ejemplo, el hipotiroidismo, la resistencia a la insulina o la diabetes pueden dar síntomas muy generales que pueden confundirse con otras alteraciones hormonales, por ejemplo. El antecedente de cirugías, si es que se ha realizado cirugía y cómo ha sido su recuperación y la vivencia de la cirugía en términos de anestesia, por ejemplo. Este dato es especialmente relevante, por ejemplo, en mujeres con antecedentes de dolor pélvico, que es un motivo de consulta frecuente. Si tiene múltiples cirugías abdominales, por ejemplo, podemos sospechar la presencia de adherencias intraabdominales que pudieran explicar un poco el tipo de dolor, o si es que yo tengo que indicar una cirugía ginecológica y tengo antecedentes quirúrgicos relevantes, eso me va a hacer orientar la forma en la que yo voy a planificar esa cirugía. Si es que está tomando algún medicamento o no.
¿Por qué es importante eso? Porque los medicamentos pueden influir en el tipo de tratamiento que yo voy a realizar o incluso pueden ser el causante de algunos síntomas o molestias que se pueden declarar en la entrevista. Y finalmente, el antecedente de alergias, específicamente las alergias relacionadas con medicamentos, considerando que ante un antecedente así tenemos que evitar el medicamento que puede ser el causante de la alergia. Preguntar por los hábitos. Hoy día sabemos que hay hábitos tremendamente nocivos y que influyen directamente en la salud, algunos de manera muy beneficiosa y otros de manera perjudicial. Por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, la realización de actividad física, el tipo de alimentación. Son cosas que tenemos que preguntar para ver si es que podemos hacer una consejería o si tenemos que adecuar algo en el contexto de su motivo de consulta. Finalmente, la pregunta que yo dejo al final, porque es habitualmente preguntas bien específicas, tiene que ver con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se pregunta las fechas, la fecha de la última menstruación, cómo han sido sus últimos ciclos, si han sido regulares, irregulares, cuánto es el periodo de tiempo que dura y cuánto es en cantidad. Habitualmente uno pregunta por el número de toallas higiénicas que se utilizan en un día, por ejemplo, y de esa manera hay distintas formas de hacer cálculos para establecer si es normal o anormal. Ahora, hay que poner énfasis en las variaciones. Si una mujer tiene un tipo de menstruación que se ha mantenido así por años, que no le genera molestias y que no ha manifestado ningún cambio en su estado de salud, la verdad es que podemos considerar que ese es el tipo de menstruación normal para esa persona. Sin embargo, si en los últimos 3 meses ha manifestado un cambio muy importante, más abundante, asociado a dolor o cambios en la regularidad, ahí tenemos que poner ojo y orientar nuestro estudio hacia ello. Ya terminando, voy a incluir unos conceptos como bonus para complementar este tema de la entrevista clínica. En primer lugar, el tiempo. El tiempo que nos demoramos en realizar una entrevista clínica al principio es muy variable, porque como no tenemos práctica, no hemos entrenado esto, a veces hacemos entrevistas clínicas muy largas. Recuerdo cuando recién estábamos aprendiendo esto y nos mandaban en la carrera a hacer la entrevista clínica, podíamos estar una hora y media hablando con una persona, principalmente porque no éramos capaces de orientar la conversación, permitíamos el diálogo excesivamente prolongado y costaba darle foco. Sin embargo, con la práctica esto se va logrando. Ahora, si nos vamos al extremo, lo que pasa, por ejemplo, en el servicio público, en donde los tiempos son muy acotados, a veces consultas de 15 o 20 minutos en el mejor de los casos, la verdad es que hay que tratar de ser lo más preciso posible para recabar la máxima información en ese tiempo en particular. Con respecto al lugar, el lugar tiene que ser un lugar cómodo, que genere ese ambiente primero de privacidad y de confianza. Sin embargo, un médico o un profesional del área de la salud tiene que estar preparado para realizar esta entrevista clínica también en otros contextos. Por ejemplo, es muy frecuente cuando uno acude a una urgencia, en donde a veces la entrevista se hace en una camilla o en un pasillo, en donde no están las condiciones de privacidad y de confianza para poder hacer el acto comunicativo como corresponde. Sin embargo, a veces no hay otra alternativa. Y en esas circunstancias también hay que buscar herramientas para lograr generar ese aspecto tan importante para recabar la información. Y finalmente, un concepto que tiene que ver con la simetría. Si partimos de la base de que la atención médica es asimétrica, porque hay una persona que solicita ayuda a una persona que supuestamente tiene más conocimiento y que va a poder ofrecer esa ayuda, sabiendo eso, tenemos que considerar también que la asimetría en los actos comunicativos hacen que se genere interferencia. La persona que está por debajo, entre comillas, en términos de conocimiento, por ejemplo, tiene mayor dificultad para entender lo que la persona con más conocimiento tiene que comunicar. Es por eso que una responsabilidad del profesional de la salud es disminuir esa simetría, esa asimetría y generar más simetría. Por ejemplo, disminuyendo el uso del lenguaje técnico, ofreciendo un lenguaje más amigable para poder explicar y entender de mejor manera lo que queremos comunicar o lo que queremos preguntar. También hay otras herramientas estructurales, por ejemplo, el uso del delantal. El delantal es un elemento de asimetría. Hay médicos que deciden no utilizar el delantal y utilizar otras herramientas, como por ejemplo estas poleras con dibujitos o, francamente, ropa de color.
eso, quitar el delantal del entremedio también disminuye la simetría. Y desde el punto de vista estructural, por ejemplo, del ambiente, hay médicos que no utilizan un escritorio, que no colocan un computador entre medio de manera de favorecer el máximo contacto entre las personas. Eso es un elemento que tenemos que considerar muy profundamente. Bueno, como ven, la entrevista clínica, si bien es una herramienta extremadamente técnica, tiene mucho del arte que la persona, el profesional, le pone para poder hacerla de la mejor forma posible. La única forma de mejorar en este arte es practicar. Y la práctica se da en la medida que vamos atendiendo cada vez más y más personas. No podemos esperar que desde el principio lo hagamos perfecto. Siempre vamos a ir mejorando y vamos a ir encontrando distintas estrategias. Y la experiencia, por supuesto, nos va a ir dando más habilidades para realizarlo de mejor manera. Espero que les haya gustado este video. En la medida que vayan pasando los días, voy a ir haciendo videos un poco más cortitos con respecto a cada uno de los puntos que pudieron haber quedado incompletos. Y si tienen algún tema en particular que quieran conversar conmigo, déjenmelo en los comentarios, o si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Les pido por favor que se suscriban al canal, que marquen la campanita, que lo compartan con sus amigos si es que consideran que a alguien les interesa este tema, y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos, chao chao.